nombre Padre, en el nombre de tu Hijo, con la dirección y la revelación de tu bendito Espíritu Santo. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre Santo. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. ¿Cuántos queremos escuchar la voz del Señor? ¿Cuántos queremos escuchar? ¿Cuántos oramos y nos preparamos para venir al culto para recibir la palabra, iglesia? Porque hay quienes no se preparan para recibirla. Porque hay una batalla dentro de nosotros, iglesia, para recibir el mensaje de salvación. La palabra de Dios dice que el hombre carnal y el hombre espiritual. Siempre va a estar esta batalla dentro del hombre. Siempre, iglesia. Y a quien tú más alimentes es aquel que recibirá. Prestemos atención. Ahí están las sillas para que los hermanos se acomoden. Prestemos atención, iglesia. Yo quiero escuchar hablar al Señor. De nada sirve, iglesia, que nos paremos aquí a simplemente dar el mensaje. Nosotros venimos a recibirlo a Él, ese mensaje. Él es el mensaje que necesita nuestro corazón. Él es el único que puede dar descanso a nuestra alma, al alma abatida, al alma angustiada. No busques su mensaje, búscalo a Él, ese mensaje. Amén. Cristo es el mensaje de salvación. Hoy oro para que traigas paz, Señor. Hoy oro, Padre Santo, para aquello que has preparado, Señor, porque tú fuiste el que diste el mensaje, Señor. Tú eres el mensaje. Que todo poder antagónico de las tinieblas sea derribado en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, porque esta palabra tiene el poder de hacer. Dígale al que está al lado, no te duermas. Dígale. Si no hay nadie al lado, dígale al que está atrás o al que está adelante. Dígale, iglesia. No te duermas. Despierta, que tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Amén. Si lo dice la palabra es porque así es, iglesia. Porque a muchos no le alumbra la luz, porque la luz es la palabra, iglesia. Y si no hay una palabra, ¿cómo les alumbrará la luz? Y todo aquel que no anda en luz, anda en tinieblas, iglesia. Así es. Su entendimiento, su mente está entenebrecida. Están siendo instrumentos del enemigo, iglesia. Porque la palabra es el arma eficaz que el Señor le ha entregado a sus hijos. Amén. ¿Y por qué digo que a sus hijos y no al pueblo? Porque la palabra de Dios dice que hay hijos de obediencia, hijos de desobediencia. Y que los hijos de desobediencia son aquellos que todavía están siendo ¿qué? Efesios capítulo 2 dice que todavía el príncipe, la potestad de los ángeles los gobierna y hacen la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque Él tiene herramientas, armas en los hijos de Dios, debilidades que no le han querido entregar al Señor. Y que son las que Él usa una y otra vez para entorpecer el propósito de Dios en sus vidas. Y ciertamente muchos estuvimos ahí hasta que el Señor nos hace entendidos. A que el pecado y las debilidades hay que entregarlas, remitirlas, no retenerlas. Porque todo aquel que encubre su pecado, dice la palabra de Dios, no va a prosperar. Porque muchos no prosperan espiritualmente, porque siguen en la misma condición, porque el mismo demonio, porque la misma circunstancia, porque no prosperan, porque tienen encubierto el pecado. Porque Satanás todavía tiene algo de él en ellos. ¿Cuántos estuvimos así durante largo tiempo hasta que entendemos que el pecado es para remitirlo? Escrito está, Juan capítulo 20, verso del 20 al 23 dice, el Señor les habló el entendimiento a los apóstoles y les dice que a los que remitieran el pecado les serán remitidos, pero a los que lo retengan les serán retenidos. El Señor Jesucristo vino y murió por nuestro pecado, pero hay que remitirlo. La cruz hay que llevar esa naturaleza. Hay que reconocer que tenemos una naturaleza a la que hay que crucificar. Que Él no vino a morir por su pecado, sino por nuestro pecado en la naturaleza pecaminosa. Hay poder en el nombre de Jesús. Es
Pablo exhortó en Gálatas aparte a Pedro y a los que seguían a Pedro. Porque Pedro quería volver otra vez a la ley, y la ley es prototipo de la religión. Tú y yo estamos aquí por gracia, y la gracia de Dios te llama en esta noche. No hay nada que tú y yo podamos hacer sino rendir nuestro corazón en la cruz y remitir las debilidades y el pecado, iglesia. El resto es la obra del Espíritu. Amén. No son nuestras obras, pero esta palabra tiene el poder para que hoy vamos a entender que el corazón está duro a causa del pecado, que se resiste, que hay altivez, que hay arrogancia, que hay soberbia en el mismo pueblo de Dios y se resiste a la palabra de Dios. ¿Lo vimos o no lo vimos en esta mañana en el discipulado? Y la resistencia está, y no hay vergüenza, siguen resistiéndose. Pero cuesta reconocer y decir: Señor, mira, Él te llamó a ti y a mí. Él vio nuestras debilidades, nuestro pecado. Él no vio en ninguno de nosotros algo superior al del hermano, sino en la misma condición. Recuerdan, el que debía 50 y el que debía 500, los dos estaban en deuda. ¿Cuál es la diferencia? Que el que remite, que el que lleva los muchos pecados a la cruz, mucho va a amar al Señor. Pero el que siente que poco se le perdona, o que no tiene nada que perdonar, poco va a amar, poco lo glorificará, poco lo honrará y poco temor de Dios tendrá. Dice la bendita palabra, Segunda de Corintios, capítulo 10. Alabo y bendigo tu santa palabra, es santa, Señor. Padre, habla tú, no permitas que hable el hombre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Necesitamos oírte a ti, Señor. Bendito, bendito, bendito seas. Segunda de Corintios, capítulo 10. Verso 3. Leámoslo desde el 1, el Señor no lo dio desde el 1. Pablo defiende su ministerio. Dice la bendita palabra: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Por qué? Pero el Señor no habla fuerte, el Señor es manso y humilde de corazón. Pablo amaba las almas y nosotros tenemos que amar las almas. Y ciertamente tiene que haber mansedumbre. Y ciertamente, pero la gente no conoce el significado de la mansedumbre. La mansedumbre es sometimiento al Señor. Y ternura de Cristo. Él los veía como Cristo los ve. Dice: yo, que he estado presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Y el Señor nos hablaba que es osadía, es valentía, es poder exhortar al hermano, iglesia. Porque Pablo dice que él amaba las almas y que era por el amor de Cristo. Pero hay que tener osadía. ¿Recuerdan qué es osadía? ¿Quién me puede decir? ¿Qué más? No tener temor de decirle la verdad al hermano, pero con la autoridad de Cristo, porque él dice que iba con qué, con mansedumbre y con ternura, pero con osadía, con valentía. Hay que hablarle al pueblo. Amén. Porque una de las cosas que había iglesia era que tenían temor de hablarle al pueblo del pecado, porque la gente se iba a ir, pero al infierno. La palabra de Dios expone el pecado y también expone a nuestro Salvador, al que los perdona. Amén. Para que corramos a Él, no para condenar, sino para salvación. Amén. La palabra de Dios no es para poner pañitos de agua tibia, sino que la palabra de Dios es Cristo, vino en carne para nuestra salvación. Amén. Para la salvación de nuestras almas. Amén. Y hay que tener osadía para predicar eso. Porque cuesta pararse aquí y mirar a quién agrada, si al pueblo o a Dios. Porque Dios no está agradado porque se regaña al pueblo. Dios está agradado, iglesia, para que digamos la verdad, el por qué Él tuvo que enviar a su Hijo.
O agradas al pueblo o agradas a Dios. Porque el pueblo quiere oír una palabra, pero Dios sabe qué palabra necesitamos oír nosotros. Amén. Y no todos tienen la osadía de pararse, iglesia, a hablar de lo que necesita escuchar el pueblo en un tiempo donde decimos que Cristo vuelve pronto, pero la iglesia no está preparada, se está santificando, al menos toda su iglesia. Pero el Señor dice que su iglesia la tiene que purificar, que la fe de nosotros tiene que ser refinada por fuego, como el oro. Amén. Viniendo a la roca o la roca viniendo, cualquiera de las dos maneras, pero lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer. Y se van a presentar circunstancias donde tendrás que ir, o vas o vas. Amén. Donde no hay otro camino, sino que te queda solo la puerta, la única, y solo un camino, Cristo. Gloria a Dios. Puedes resistirte, puedes querer tomar tu propio camino, pero escrito está que el Señor usa circunstancias para hacerlo suceder. Él dijo: yo pongo el pez y también la barca. El pez no arrojó a Jonás donde él quería, sino donde el Señor le había dicho que tenía que ir. Amén. ¿A dónde tenemos que ir nosotros si no es al Señor? ¿A dónde más iremos si solamente Él tiene palabra de vida eterna? Y dice la palabra de Dios que la voluntad de Él es darnos vida eterna, iglesia. Pues siempre te traerá la palabra. Si no la escuchas con estas cuerdas de amor, el Señor dice que al que Él ama lo va a disciplinar. Amén. Aleluya. Y saben que lo más maravilloso de nuestro Padre es que Él siempre nos ama desde el tiempo, porque nos ama. Pablo dice que con osadía les hablaba. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos. ¿Contra quién? No es contra todos. Porque todos sienten, unos sienten que esta palabra es dulce y porque otros sienten que es amarga. Porque no todos se sienten de la misma manera. Porque es conforme a cómo estés caminando. ¿Por qué unos terminan dándole gracias por la palabra y otros terminan enojados por la palabra? Porque Pablo dice que no es con todos, es contra algunos que nos tienen como si anduviéramos en una carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos en una carne. ¿Qué es militar? Batallamos. Levante la mano el que está teniendo batalla. Levante la mano, ninguno. Pues les digo a los demás, prepárense, porque tenemos una batalla constante. Amén. Y se llama la de la fe. Todos vamos a pasar. Todos. Y hay algunos que están batallando en la fe. Y el Señor por eso los trae a ustedes y a mí, porque la fe viene por el oír, y el poder oír por esta bendita palabra. Amén. Todos, iglesia. Todos. ¿Cuál es la diferencia? Que la gente le llama batalla, las consecuencias no, nosotros batallamos todos los días. Amén. Todos los días que nos levantamos de nuestra cama, le hablaba el Señor a los niños, hay dos caminos que todos los días tú decides que tomar. Todos los días tú decides si caminas por el camino de santificación y de verdad que es Cristo Jesús, o por el camino ancho que todos quieren caminar, haciendo lo que todos hacen. ¿Y cómo hago? Como me decía Nicolás, profe, ¿y dónde está el letrero para saber cuál es el camino? Qué precioso lo que él preguntó. Yo le dije, mira, todos los días nos dice el camino. Amén. Todos los días nos da la palabra como Él quiere que caminemos. Amén. Y tú y yo salimos de aquí y decidimos si la obedecemos o no. Cristo es el camino. Amén. No es un camino fantasioso. Aquí la palabra es el camino. Él nos está diciendo cómo quiere que andemos. Y Él nos dice algo mucho mejor. Ustedes no van a poner sus fuerzas. Solamente ríndanse que el Espíritu estará con ustedes. Amén. Bien, Gloria a Dios. eso es todo lo que hay que hacer. Determinarse cada día si sigues las corrientes del mundo o decides agradar a Dios, separarte para Él. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, escrito está en Juan capítulo 17, no somos del mundo. Amén. Amén. Y Él oró y rogó, alguien en el Getsemaní, para que fuéramos guardados.
Porque allá en el mundo hay maldad y a veces somos partícipes de la maldad del mundo, o somos víctimas de la maldad del mundo, o hacemos maldades como el mundo hace. Y el Señor Jesús dice en Juan 17 que Él rogó. Cuando Él rogó por los discípulos, dice, Él oró por los discípulos. Él oraba para que fuéramos guardados, Señor. Yo los guardé mientras que estuve aquí. Pero por eso no nos dejó solos ni huérfanos, envió al Espíritu Santo. Amén. Y somos guardados por el Espíritu, pero muchos ignoran el Espíritu. Y terminan pareciéndose al mundo, pero no a Cristo. Nosotros no podemos solos. Todos los días tú decides, Señor, hoy decido obedecerte a ti. Y te digo, todos los días hay tentación para desobedecer al Señor. ¿A qué le llaman prueba realmente? A las consecuencias de caminar por el camino ancho. Pero todos los días decidimos por qué camino andar. Todos los días hay decisiones que tomar. Todos los días el Señor tiene su mirada puesta en nosotros, iglesia. Porque a veces creemos que el Señor nos mira solamente cuando están los problemas. No, iglesia. El Señor dice que su mirada está puesta en los justos. Si nosotros nos dejamos justificar por Cristo Jesús, el Señor siempre va a estar, no para juzgarnos, sino para acompañarnos, para fortalecernos. Amén. Él lo hace, iglesia. Él lo hace. Tú y yo no podemos resistir la tentación sin el Espíritu Santo. Escrito está que cuando Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Porque Él sabe que si no somos llenos del Espíritu Santo, caeremos en lazo de cazador, en tentación una y otra vez. Por eso la necesidad de que la iglesia ya no esté vacía, sino que seamos llenos de Él. Amén. Porque el Espíritu Santo está iglesia, pero Él dice sean llenos del Espíritu Santo. Porque es por el Espíritu que podemos resistir. Es por el Espíritu que podemos someternos a Dios, resistir al diablo para que Él huya. Amén. Porque el pueblo de Dios huye. Porque no quiere volver a la iglesia. Porque quieren separarse. Porque quieren dejar y abortar toda la promesa del Señor. ¿Por qué? Porque les falta someterse a Dios para poder resistir al maligno. Lo que está pasando en este tiempo es que se resisten a la palabra. Escrito está en Santiago, dice que se resisten al Espíritu Santo y que el Señor, a los orgullosos y los altivos que resisten la palabra, Él también lo resiste. Y que nos mira de lejos. Escrito está, iglesia. Amén. Esta palabra es la espada y el escudo que Él nos está entregando y te lo entrega en esta noche. Porque esta palabra sí tiene poder. Si tú la crees, la misma palabra te guarda. Amén. Si tú meditas en esta palabra, te va a guardar. Mira lo que dice aquí. Estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos quieren como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Las almas, iglesia, nosotros no batallamos según la carne. ¿Por qué? Porque peleamos con nuestra familia, con los hijos, con el esposo, la esposa, los jefes, cuando la batalla del Hijo de Dios es espiritual. ¿Por qué pelean? ¿Por qué batallan en la carne? Escrito está. Porque no velan ni oran para no caer en tentación. Tú y yo tenemos que velar, no esperando afuera que el maligno. ¿Sabes por qué ayunamos? Nosotros no ayunamos para darle con el ayuno al maligno, ayunamos para menguar a nuestra voluntad, para podernos someter a Dios, para que el maligno no nos siente. El ayuno no es aguantar el hambre, según el ayuno que Dios aprueba es para que seamos libres. ¿Libres de qué? De aquello que el enemigo tiene cautivo al hombre. Ligaduras, ataduras, cadenas, yugos. El ayuno básicamente es sí, hay que menguar los alimentos. Pero ¿de qué sirve no tomar café, no comer arroz, no comer carne, iglesia, si comemos carne todo el día? Porque decimos, fallé en el ayuno porque me tomé un jugo, se me olvidó. Pero no se nos da nada porque hemos mentido en el día que dijimos que lo guardaríamos para el Señor. No se nos da nada por murmurar, por maldecir. En el mismo día de ayuno han fornicado, han adulterado, iglesia. Si el Padre lo está diciendo es porque así es. En el mismo día de ayuno hacen maldad, oprimen. En el mismo día de ayuno dice no tienen misericordia ni amor por los demás. Porque hemos hecho rituales, iglesia. Él quiere que ayunemos, que menguemos a la carne. En Semana Santa no se deja de comer la carne física.
presentemos sin levadura. Dice que Él quiere ya que nos presentemos como la masa nueva, no como la masa vieja, porque nosotros somos esa masa, Amén. esos panes, Amén. porque Él es nuestra Pascua. Amén. El Señor quiere, iglesia, que a través de lo que Él nos está entregando se ha derribado todo altivez, todo argumento, toda fortaleza que el enemigo tiene en su pueblo, que los tienta una y otra vez y se presenta como obreros reprobados, como dice Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2. Se han presentado como soldados una y otra vez, obreros reprobados. ¿Por qué? Porque no usan bien la palabra de verdad, porque no se ejercitan, porque no meditan. Y el Señor aquí nos va a dar 3 claves que le dio a Josué. 3. La primera da promesa, la segunda te dice cómo mantenerte en la promesa y la tercera te dice vas a tener batalla, pero yo estaré contigo. Amén. Amén. A muchos de los que estamos aquí o a todos nos han dado una promesa y muchos han olvidado y han desertado, han abortado la promesa o la quieren abortar. Pero es porque no usan bien la palabra de verdad, que es la que nos da fe, es la que nos hace recordar que fiel es el que nos llamó y fiel es el que hizo la promesa. Amén. Por eso nos lleva una y otra vez a las Escrituras. Tu fe y mi fe en nosotros mismos, iglesia, nos va a hacer retroceder. La fe que nos mantiene firmes, la que afirma nuestros pies en el Señor, es la bendita palabra, la que nos tiene ahí en el camino, creyendo, iglesia. Porque cuando estamos desanimados no es para salir a encerrarse en una cueva, es para ir y correr a los pies del Señor y recordar quién fue el que nos sacó con mano poderosa cuando llegamos a los pies de Él. Amén. Porque hemos olvidado qué hizo al inicio, porque todo llegó con mano poderosa. O al menos yo reconozco que Él llegó con mano poderosa. Amén. Me libertó de mis enemigos, de mis angustiadores, de aquellos que me hacían la guerra. Me dio paz. Él fue el que lo hizo. Nadie me la pudo dar. Mi esposo no me la dio, mi hijo no me la dio, el dinero no me la dio. La paz que da Cristo no la hayas, no la puedes comprar ni con dinero. A veces negociamos la paz con dinero, cuando el Señor dice la paz que Él nos da no tiene nada que ver con los planes que tenemos. Hay que soltar a veces para tener paz. Amén. Porque nos cuesta, iglesia. Nos cuesta soltar. Nos cuesta reconocer que lo hemos hecho mal. Y que Él llegó a nuestra vida para enseñarnos, o mejor dicho, para Él hacerlo. Pero todavía queremos hacerlo a nuestra voluntad. Él vive, iglesia, y Él nos habla esta noche. Bendito sea nuestro Señor. Nosotros no militamos según la carne, porque las armas de nuestra pelea, de nuestra batalla, no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Y dónde están esas fortalezas? Esas fortalezas se crean a través de los dardos de fuego del maligno. Todos los días el enemigo me envía dardos de fuego, unos sutiles, otros con agresividad. Esos dardos vienen acompañados de qué, de desánimo, de miedo, de temores, todos los días. Y saben que esos dardos de fuego a veces los confundimos con nuestra mente y es el enemigo hablando para debilitar la fe. Son esos pensamientos que tú tienes cuando estás en tu trabajo o estás ahí en esos tiempos de ocio. Porque creemos que los tiempos de ocio son aquellos momentos que tenemos desocupados, no, iglesia. A veces el Señor me enseñaba o nos enseñaba a las líderes de este lugar y nos decía, a veces un día estábamos haciendo aseo aquí y yo tenía los audífonos y yo era alabando al Señor mientras que hacía aseo. Y Él me dijo, pregúntale a ellas qué están pensando. Y les pregunté, ¿qué están pensando? Dice el Señor, porque esos también son tiempos de ocio. Cuando ustedes están haciendo algo en casa, ustedes, la imaginación vuela. Están trabajando y vuela. Creemos que los tiempos de ocio es cuando no se hace nada. Pregúntales. Dile que si mientras que están haciendo algo, meditaran en la palabra cuando envíe, porque es que Satanás no tiene tiempo, él en todo momento envía dardos de fuego. Diles que mediten más, que me adoren, que estén mañana, tarde y noche, porque ese es el escudo que van a tener, él no va a tener cómo entrar. Amén. Amén.
No porque tú le digas no entre, es porque meditas de día y de noche, como le dijo el Señor a Josué. No va a tener tiempo. ¿Por dónde entra? Si tú estás glorificando, estás en el Espíritu. Y el enemigo necesita un hombre carnal para poder obrar. El enemigo necesita carne. Necesita que tú todos los días camines en carne para enviarte los dardos del fuego. Y lo recibe. En un momento de prueba, no se pongan ahí a pensar, a mirar del cielo y a llorar. Vaya y postres, o lean la palabra. Amén. Cuando hay problemas en casa, yo voy y me siento en la palabra. Si me hace guerra, entonces más leo. Más me meto en las escrituras. ¿Por qué? Porque lo que quiere es desanimar y debilitar. ¿Qué quiere el enemigo? El Señor me decía. Él quiere inhabilitarnos, distraernos, porque a veces esos pensamientos no son tan malos, sino que distraen. O herirnos, porque empieza a traerte recuerdos de lo que te han hecho. ¿Y qué es lo que busca? Paralizar, estancar. Díganme si es no lo que ha logrado muchas veces. Así es. En ese tiempo no quieren orar, no quieren alabar, no quieren congregarse, los paralizó. Pero eso, cuando una persona se deja de congregar, no pasó de la noche a la mañana. Pasó por los dardos de fuego del maligno. No de un día, sino de muchos días. De mucho ocio. Ocio. ¿Y qué es ocio? Osadía no es lo mismo que ocio, nos dijo el Señor. ¿Qué es ocio? Pereza. ¿Qué más? A la galería. Sí, Señor. Ocio. Pereza. Perezoso, desde el Señor. Analiza cuando te has desanimado y mira que dejaste de orar. Mira que dejaste de leer la palabra y mira que dejaste de congregar. Analízalo, iglesia. Y ese es el tiempo que Él usa para los dardos sentidos y se vuelve una fortaleza. Y cuando vuelven, vienen con esta fortaleza. Y el Señor dijo, hay dos fortalezas, hay dos tipos de fortaleza. Yo debería ser su fortaleza. Pero están las fortalezas que el enemigo ha sembrado por esos tiempos de ocio. Esos dardos de fuego, de maligno que han recibido y han incubado, no solamente en la mente, sino en el corazón. Porque tú no resistes al Señor con la mente, tú lo resistes en el corazón. Dice la bendita palabra de Dios que cuando se ha pecado, el corazón está endurecido. Amén. Así es. Y es el que se resiste al Señor. Por eso el Señor dice que los trae para que esta palabra, que es poderosa en Dios, porque la palabra es poderosa en Dios, Amén. destruye esas fortalezas. Y es el martillo que quebranta toda piedra y toda dureza de corazón. Amén. Y Gloria a Dios. fuego que consume, porque los dardos de fuego del enemigo ciertamente entran, pero la palabra de Dios, que esta palabra que es fuego, lo consume. Amén. Porque también el Señor, porque el enemigo quiere trabajar como el Señor trabaja. Fuego, Él tiene fuego extraño, pero el fuego de Dios es el Espíritu Santo. Amén. Que es poderoso, iglesia. Esta palabra tiene el poder de consumir todo fuego extraño. Amén. Gloria a Dios. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, no en tus fuerzas, es en Él. Es en Dios. Cuando están en batalla, ¿qué le pasó a Pedro? El Señor le dijo, vela y ora. El Señor dice que estaba triste hasta la muerte. Él estaba orando, pero estaba triste porque ellos no oraban por Él, no. Cuando tú lees Juan capítulo 17, te das cuenta qué oración fue la que hizo el Señor y por qué fue fortalecido. Él oró por los discípulos y por nosotros, los que habríamos de creer por la palabra. Amén. Para que fuéramos guardados, porque Él sabía que Él iba a pasar esta copa. Pero que a nosotros nos cuesta, iglesia, beber la copa que Él bebió. Porque el Señor dijo que vamos a sufrir, que vamos a tener padecimientos. Y que a la iglesia hay que prepararlo para esto. ¿Cómo? Con las armas de nuestra milicia, que no son carnales como muchos están peleando, sino poderosas en Dios, espirituales. Amén. La palabra es espíritu.
El escudo de la fe, ese espíritu, es el escudo. Cuando tú lo crees, se convierte en un escudo impenetrable. No porque tú tengas fuerza, sino porque la palabra tiene el poder. Empiezan a mandar los dardos de fuego. ¿Por qué meditas tanto en el problema? Porque no estás meditando. Tienes que pedir la mente de Cristo, que el Señor renueve nuestros pensamientos, nuestra mente, iglesia, que alumbre nuestra mente, nuestro entendimiento. A eso vino Él, a renovar el espíritu de nuestra mente. Amén. Están meditando en el problema, están comiéndose los dardos de fuego del maligno, pero el Señor dice: te di un arma poderosa, el escudo de la fe. Y no hay fe si no oyes esta bendita palabra. Así es. No hay fe. No hay fe si no meditas en ella. Amén. No es lo mismo que tú le pidas a alguien que ore por ti a tu orar por tu situación. Porque cuando tú te apropias, iglesia, es tu fe, no la fe de otro. No es lo mismo pararte ahí y decir: Señor, usted dijo que lo iba a hacer y yo creo. A que alguien te diga: el Señor te dijo que lo va a hacer, no me lo olvide. Es diferente. Porque ahí es donde está el poder, ahí es donde tú, iglesia, apagas esos dardos de fuego. Amén. Porque dice que hay una manera de apagarlos, si es por el escudo de la fe. O sea que sí se pueden apagar. Amén. Sí se apagan. Porque muchos siguen encendidos. El Señor te dice, Él tiene una medida de fe, Él sabe qué medida de fe tiene cada uno. Pero el Señor dice: hay que trabajar en la fe. Amén. Porque es por ella que somos salvos. Aleluya. Amén. ¿No es que es a través de la duda? ¿Qué hacen los dardos de fuego? Traer duda. Y el Señor me llevaba a Santiago, donde decía que si alguno quiere sabiduría o está falta de sabiduría, pídasela a Dios, pero pídala con fe, no dudando. Porque el que duda es como las ondas del mar que vienen y van. Hoy creen, hoy salen con la palabra fortalecidos y les envió tarde, pero comieron allá en la casa. Si el Señor habló, el Señor no es hombre para mentir, ni puede hombre para arrepentirse. Amén. No es hijo de hombre para arrepentirse, ni hombre para mentir. Él es Dios. ¿Saben qué nos cuesta y por qué dudamos? Porque nos cuesta esperar. Porque en Santiago capítulo 1 dice que hay que esperar, porque la prueba produce paciencia. Amén. Porque el Señor no te hace esperar porque Él sea un padre malo, doña Delmira. El Señor nos hace esperar. Él nos hace esperar para que veamos que es Él y no nosotros. Y que los planes de Él son mejores. Amén. Lo que no nos gusta es la espera, o peor aún, no nos gusta la respuesta que Él nos da. Nos portamos como Naamán cuando el Señor quiere y dice: ve y lávate. Y uno espera: no, pero no iba a venir a orar por mí, ya lo hace sano. Y se enojan. El Señor dice: no, yo quiero que yo te estoy enviando al Jordán, que es representación de humillación. Rendirse delante de Él. Amén. Rendirnos delante de Él. Amén. Así es. A muchos los desvía, y no porque Él no tenga en cuenta lo que está pasando, sí, iglesia, sino que nosotros no hemos entendido que la humillación bajo la mano poderosa del Señor no es para humillarnos según la humillación del mundo, es para rendirnos, para que el enemigo no se enseñoree más de nosotros. Amén. Así es. Es para estar bajo el abrigo de Él, bajo la cobertura. En la humillación tú entregas todo, en la humillación tú remites, porque dice que el que confiesa su pecado, ¿qué? Alcanzará misericordia. Amén. El Señor a nadie va a echar fuera, iglesia. El orgullo y la soberbia no nos dejan, porque queremos la respuesta que quería Naamán. Quería que Eliseo saliera y orara por él y fuera sano. Digo: no vayan por dar, te falta humillación. Y a muchos los está llamando y los está llevando a la aposento. Amén. Así es. Y hay una espera. Bienaventurado el varón que espera en Jehová. Amén. Porque como se entra a la prueba, no se sale igual, se sale con más fe, iglesia, si se confía en el Señor. ¿Para qué son estas armas? Para destrucción de las fortalezas. Y el Señor decía: o ustedes van a reconocer que yo soy su fortaleza, o van a seguir con las fortalezas que el enemigo ha levantado. Mira,
La palabra de Dios dice en Hebreo que a causa del corazón endurecido se resistieron a la palabra de Dios. El Señor, hay gente que no entiende por qué. ¿Por qué me resisto? ¿Por qué me molesta la palabra? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué hay una fortaleza? Y Él te trae precisamente porque esta palabra tiene el poder de derribar esas fortalezas. Amén. Esas fortalezas las colocó el enemigo. Y el Señor nos trae a libertarnos, no nos trae a condenarnos. Amén. Porque Él sabe que la batalla es espiritual y que esta palabra es espíritu y derriba todo lo que el enemigo, las obras de las tinieblas han hecho en su pueblo. Amén. Pero la gente quiere venir y que esta palabra les dé la respuesta que están buscando. Hoy es la respuesta, porque el Señor no viene a solucionar. Muchas veces se ha dicho una y otra vez. Muchos vienen, Señor, necesito pagar esta deuda. Señor, necesito la sanidad. Y el Señor dice, yo te quiero dar más. Porque si te da aquella añadidura, te vas y te olvidas que Él quiere darnos salvación y vida eterna. Amén, gloria a Dios. Todos buscamos la solución pronta, la rápida, la fácil. Pero Él nos ama tanto que Él sabe que sin Él, alejados de Él, no vamos a poder hacer. Por eso nos trae para que permanezcamos en la verdadera vida, en la vida que es Cristo. Amén. Y dice, pero no tuve respuesta del Señor. Claro que sí. Él nos está diciendo que Él quiere que seamos libres verdaderamente, iglesia. Que no vengamos este mes con un problema, se soluciona y al otro mes vengamos con el mismo. Él viene a libertarnos de las ataduras, de las ligaduras, de las cadenas, iglesia. Amén. A romper, definitivamente a romper, a hacernos verdaderamente libres. Amén. Dios no es bombero, aunque ciertamente tiene misericordia, porque a los 9 leprosos los sanó. Aunque no fueron salvos. Y usted que sabe, hermano, dice que fue salvo porque se devolvió. ¿Cuántas personas han venido por la añadidura y dónde están? Así es. Porque a la hora que el Señor pidió rendir el corazón no quisieron. Porque ahí es donde empieza la verdadera batalla. Porque la batalla está en la mente y en el corazón del hombre, iglesia. El Señor decía en epicentro, ¿de dónde emano yo? Nos preguntaba hoy, Señor, del corazón, de ahí emana la vida. De ahí emanas tú. ¿Y de dónde emana el mal? Del corazón. ¿Dónde trabaja Satanás? En el corazón. ¿Y dónde trabaja Dios? En el corazón. Y Él quiere que venir a hacer de nosotros, a poner una cura, no, iglesia, Él viene a darnos un corazón nuevo. Amén. Porque nosotros queremos presentarle una parte del corazón. Como cuando está el corazón partidito en los emojis. No, Él no viene a curar una parte y la otra no. Todo el corazón del hombre es malo. Y necesita ser sanado. Amén. La mitad ha sido fragmentada y toda la otra mitad es fragmentado. Es malo. Pero al Señor le presentamos el lado que nos ha fragmentado. El Señor dice, tú también has dañado. Y a los más cercanos, iglesia, hemos dañado. Así es. Y es por el amor de Cristo en nosotros que puede el Señor restaurar, iglesia. Amén. Restituir. Amén. Él viene a hacerlo nuevo todo, iglesia. Amén. Gloria a Dios. David no le pidió a él más dinero, no le pidió más poder, él le pidió un corazón nuevo, iglesia. Amén. Y un espíritu recto para poder que el espíritu estuviera en él. Porque hay que reconocer que necesitamos ser nuevas criaturas en Él. Amén. Que nuestra mente sea renovada, que nuestro corazón sea un corazón de carne, ya no duro, no de piedra. Amén. El Señor no condena porque tengamos el corazón de piedra. Él vino a sanar, iglesia, el corazón endurecido. Pero dice la palabra que se endurecieron y vagaron en su necio corazón. Porque no venían a Él para que fueran sanados. Tú y yo estamos aquí porque necesitamos el sanador, el libertador, nuestro salvador. Amén. No necesitamos, iglesia, una bolita mágica para que nos solucione. Esa añadidura ya la conoce. Y te digo algo, a veces Él no va a quitar una situación porque ese es el aguijón que nos mantiene ahí. Amén, así es. Te lo tengo que decir, iglesia. Pablo tenía un aguijón. Yo tengo mi aguijón. Y a veces nos frustramos porque Él no cambia la situación. Pablo dijo, he rogado 3 veces para que sea quitado. Y el Señor le dijo a él, me dijo a mí, te dice hoy a ti, bástate de mi gracia.
Porque en esa debilidad es donde mi poder se perfecciona. A veces no lo va a quitar, iglesia, porque dice que el Señor lo permitió. ¿Cuántos quieren que el Señor derribe esa fortaleza? Levanten la mano. Congreguen más, iglesia, porque ese es el poder que tiene la palabra. En nuestras fuerzas no podemos, iglesia. Derribando argumentos, y el Señor sacaba la luz. Es que tengo que hacer tal cosa. Es que el Señor derriba argumentos. No hay argumento alguno, iglesia. Es que tengo que hacer tal cosa. Dígame, preséntele esos argumentos al maligno. Si no es los datos del sentido del maligno que pone los argumentos, que se resisten a la verdad. Cuando tú le traes un argumento al Señor, no son tus argumentos, son los dados encendidos. Pero usted, ¿cómo va a ir? No es que le dio por hacer frijoles. Hay gente que ha dicho que no viene porque tienen que hacer frijoles. Pónganlos a remojar y quítenlos del pan. O se duermen. Los argumentos los pone el maligno. Él es el que pone los argumentos. No, el Señor dice en tu palabra que los argumentos y las justificaciones son tragos de inmundicia. Amén. Los argumentos no te acercan a Dios, te alejan, te quieren tapar, quieren justificar tu lejanía de Él. Bueno, toma el argumento y llévalo en el momento de prueba si te sirve. El argumento es el que te hizo enviar. El argumento y esa justificación es el que te hizo enviar. Es lo que utilizó el maligno. Recuerdan que no solamente él habla, te tienta sutilmente. Que derriba también esta poderosa palabra, la altivez. El Señor dice que al altivo lo mira de lejos. ¿Qué es altivez? Orgullo, ¿cierto? ¿Qué más? Soberbia. Soberbia. ¿Qué más? Arrogancia. Arrogancia. Que se está levantando en contra de la hermana o el hermano o el pastor que predica, en contra del conocimiento de Dios. Y sigue viéndose la altivez. Sigue viéndose la altivez. Sigue pasando. Porque la palabra no solamente, iglesia, lo derriba, sino que los pone. Amén, así es. Porque Él es luz y donde está la luz no pueden haber tinieblas. Amén. ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? Amén. Hemos visto la altivez, ¿cierto? Amén. Y la resistencia. Así es. ¿Se sigue bien? Mañana, tarde y noche. Se sigue bien. Y esto tiene que ver cuando el Señor, los dados encendidos del enemigo son como lo que pasó con Eva. Con que Dios te ha dicho que hagas esto y siguen haciendo lo mismo. Con que Dios le dijo que se congregara. Con que Dios le dice que no se duerma. Con que Dios le dice esto y terminan haciendo lo que la serpiente les dice. ¿Sí o no, iglesia? Sí, es. ¿Contra qué se levanta todo esto? ¿Contra los hombres? Es contra el conocimiento. ¿Y a quién perjudica? En donde está la fortaleza. Nosotros creemos que perjudicamos a los demás cuando hay altivez, soberbia y orgullo, resistiéndonos a la verdad. Pero quien realmente está perjudicado somos nosotros, iglesia. Nos perjudicamos a nosotros mismos, porque el Señor no va a resistir a los demás, resiste al soberbio, al altivo. Es a ellos a quien el Señor resistirá. La palabra de Dios dice que a todos los que se resisten a Dios se vuelven enemigos del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo dice o no lo dice Amén. Isaías? Enemigos de Dios. ¿Y por qué?
Porque si te estás resistiendo es porque eres amigo del mundo, y dice la palabra también. El Antiguo Testamento Isaías dice que se vuelven enemigos del Espíritu Santo. Y en la palabra de Dios dice que el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. El que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Dice la palabra. Amén. Contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? A la obediencia a Cristo Jesús. Cuando vengan esos dardos de fuego, porque van a ver. El Señor dice, pero tienen que estar revestidos de la armadura de Dios. Las armas que el Señor está entregando de nuestra milicia, la espada del Espíritu y el escudo de la fe. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, que Él usó la palabra y la fe. Él lo que hizo fue resistir al diablo y someterse a Dios, pura palabra. Y es lo que le dijo a los apóstoles, a los discípulos en ese entonces, que velaran y oraran para que no cayeran en tentación, pero ellos creyeron que podían resistir al diablo en la carne, si Él prepara el hombre carnal para que le obedezca. La palabra de Dios dice que el hombre carnal ni quiere ni puede obedecer a Dios, no quiere, escuchen, ni quiere ni puede. No puede. Entonces, ¿qué hace Satanás? Darle alimento a la carne y debilitar el espíritu. Pero si nuestra pelea es espiritual, nosotros imagínense peleando en la carne, dando como Pedro que sacó la espada y le cortó la oreja a Marco, y Marco no tiene la culpa si la batalla era espiritual. Nosotros le hemos cortado, ya nos enseñó el Señor la oreja, el esposo, la cabeza, como dijo el siervo de David, Señor, ¿quieres que vaya y le corte la cabeza? O como los discípulos, Señor, oramos para que sientan fuego y los consuma. Hemos estado en la carne. Pero otra cosa es andar en el espíritu. Amén. Y entender que la batalla y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Porque el enemigo no solamente ha tomado nuestras mentes, sino las otras mentes débiles también. Y que si el Señor dice, solamente sométanse a mí y resistan. Hoy nos hablaba el Señor un ejemplo que no lo quiero repetir, pero ¿cuántos podemos decir amén a lo que digo? El sometimiento a Dios es una estocada al enemigo. Amén. No hacerlo a nuestra fuerza ni a nuestra manera, sino humillándose la mano poderosa, bajo la mano poderosa. Vemos la mano poderosa de Dios. Amén. Y no nuestra propia mano que coge la espada o enciende fuego, sino la mano poderosa de Dios dependiendo de nuestra causa. Si es por enfermedad, si es en la economía, si es en el área de la familia, de los hijos, humíllate bajo la mano poderosa, sométete a Dios, resiste al enemigo y él tiene que huir. Dice la palabra, y lo sacarás y le dirás, te ato, te digo, te echaré, te echo con los cachos fuera. La palabra de Dios dice que luche. Amén. Pero hay una clave, someterse a Dios. ¿Y cómo nos sometemos en esta bendita palabra? Porque el Señor habla de una resistencia al enemigo. ¿Y que resistimos? La tentación. Porque a veces no tienes que ir a dar espadazos como a veces se hace, sino resistir la tentación, y Él te va a tentar con los deseos de los ojos, el deseo de la carne y la gloria de Dios. Sutilmente. Las armas de nuestras milicias. Yo tuve que entender, pero demoré mucho tiempo y les podría contar, podría contar las lágrimas que derramé, tratando de pelear en mi hogar y en el área con mi hijo, en la carne. Yo nunca iba a cambiar a nadie, ni siquiera había cambiado yo, hasta que entendí que todo lo que se levanta es espiritual. Amén. Y que yo me someto a Dios, resisto y Él es el que se tiene que ir. Amén. ¿Y su familia está sometida? No sé, pero yo sí. Y el Señor me dice, sométete. No someta a los demás. Sométete tú. Amén. Resiste al diablo para que luche. Porque a veces lo que se mueve en nuestros hijos o nuestra casa tiene que ver con la falta de sometimiento a Dios. Porque queremos someter a los demás, pero no nos sometemos nosotros mismos. Así es. Y la palabra ha dicho, batallas he tenido en mi casa a causa del sometimiento que me he tenido que meter yo. Porque muchas veces quise someter a mi familia y obligarla y no me funcionó. Lágrimas que derramé. ¿Por qué? Por mi voluntad. Porque el Señor trata con eso, iglesia. Por beneficio,
porque Él sabe que nos conviene humillarnos bajo la mano de Él. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Una hermana decía hoy que nosotros le damos enseñado a los niños y los niños lo saben. Nicolás lo sabe y las gemelas lo saben, ¿cierto, Nicolás? ¿Cierto, gemelas? Que uno le dice, apártate de mí, Satanás, ¿me eres qué? Tropiezo. ¿Que me eres qué? Tropiezo. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Cuando le hablan a ¿cuál voz? Los niños, la voz de las tinieblas, ellos les dan la orden, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ay, ahora los adultos. Satanás, ¿qué es lo que me dijo que no escuché bien? Pues ni repítamelo. Porque les gusta conversar con las serpientes, ellos identifican la voz del enemigo. La voz de las tinieblas. Mire que ellos saben qué decirle al enemigo. Amén. No estoy mintiendo, lo saben. Gloria a Dios. Apártate de mí, Satanás, porque me estás hablando a mi mente, me eres tropiezo, me eres estorbo. El Señor Jesús nos enseñó. Amén. Que así se reprende al enemigo. Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, me eres estorbo. ¿Por qué? Porque Satanás le estaba diciendo a través de Pedro que de ninguna manera obedeciera y fuera a la cruz, no fuera a Jerusalén. Apártate de mí, Satanás. Con que Dios te ha dicho que hagas eso. Eso fue ella. Es que se la tiene montada. Apártate de mí, Satanás, porque yo he decidido obedecer al Señor. Me eres tropiezo. Y llevo aquí, dice, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Pero nos cuesta reprender el diablo, iglesia. Nos cuesta reprender esos pensamientos, iglesia, que no vienen de ti, sino que vienen de las mismas tinieblas. Te vas a enfermar. Un diagnóstico, yo no sé qué. Y empieza el enemigo a hablar. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Estás estorbando a mi fe. Voy a leer la palabra, voy a orar. Me someto a Dios, resisto al diablo para que Amén. porque el enemigo sí está hablando de mí. Porque si los niños saben esto, ¿cómo no lo pueden saber los padres? ¿Cómo no pueden saber los padres? Yo le decía a los niños un secreto, que no es secreto porque ya saben la verdad. A mí me encanta enseñarles a ellos. Ellos se les queda todo en su mentecita aquí. Y cuando ellos saben, o sea, Dios sabe que a mí me enamora enseñarle a ellos. Me encantan las respuestas que ellos dan, como les digo, son tan limpias, son tan transparentes, sin apariencia, sin levadura, sin vestiduras de apariencia. Ellos son tan limpios, iglesia, en su corazón. Realmente, como yo les decía a ustedes, no son malos, sino que la maldad lo quiere contaminar a ustedes. Y nosotros tenemos que reconocer que nuestro corazón, iglesia, necesita ser purificado de esa maldad. Amén. Y que Él dice que seamos como niños, iglesia. Amén. Aleluya. Así es. Llevo mi pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Tomen el escudo de la fe. ¿Y cómo pasa esto? Vámonos a Josué. Mira lo que dice aquí el Señor, me dio esta parte de las Escrituras preciosas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Él vive, iglesia. Amén. Y nuestro Señor te está dando las armas hoy. ¿De qué sirve que te vayas a casa así afligido, iglesia? No te comas los lados del maligno. No lo hagas, iglesia. Mira, Josué capítulo 1. El Señor, con todos los que estamos aquí, levante la mano al que el Señor le ha dado la promesa. Porque Él llegó y nos dio una promesa cuando llegamos. Amén. Levanten la mano. Muy bien, Nicolás, muy bien. Los niños levantan la mano. A todos nos dio una promesa. A mí Él me dio una promesa. Y cuando todo está adverso, iglesia, la tengo escrita en el cuaderno. Porque mi fe mengua a veces. Porque el enemigo quiere debilitarte. Y tú vas y recuerdas la promesa que el Señor hizo. No te la hizo el hombre, te la hizo Dios. Amén. Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso. El que era, el que es, iglesia. El alfa, la omega, el principio y el fin. El creador del cielo y de la tierra. El que me formó en el vientre de mi madre fue el que me hizo la promesa. A mí no me la hizo. Mi esposo puede fallar con las promesas. Mi hijo puede fallar con las promesas. Pero mi Señor nunca. Amén. Nunca, iglesia. Nunca miente. Él lo dijo, Él lo hará. Escrito está.
Y a muchos les ha hecho promesa, les ha dicho que les restauraría tal área y no creen, iglesia. Porque a la hora que piden un acto de fe no lo hacen. Dudan. Porque hizo una promesa como el Señor le dio la promesa de Isaac a Abraham, y a la hora que le dijo, dame tu hijo. Abraham no dudó, porque el que lo hizo la promesa se la dio. Y él dijo, iremos y volveremos. Entrégale esa área al Señor, pero entrégasela, porque se la entregas, pero quiere seguir teniendo el control. Él hizo una promesa y él va a trabajar en esa área, porque él tuvo que trabajar en Abraham y en Sara, porque ellos dudaron también, y ellos, ¿qué hizo? Sara le dio la esclava, cuando el Señor ya les había dado una promesa. Y eso es prototipo, iglesia, que el Señor no quiere que volvamos a la esclavitud. El Señor nos sacó de cautividad. Amén. Y Él hizo una promesa, y una tierra prometida, iglesia. Amén. Dice Josué capítulo 1, verso 6. Aquí está la promesa. Esfuérzate y sé valiente, le dice a Josué. Y Él le está hablando a Josué y nos está hablando a nosotros en esta noche. Porque tú, ¿qué digo que va a hacer contigo? Tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a tus padres que daría a ellos. ¿Qué dijo el Señor? Y hay personas que le han hecho la promesa y te aseguro que ven todo adverso. Pero la palabra de Dios dice, ¿de qué trata la fe? La certeza de lo que esperas, de lo que Él te dijo, y la convicción de lo que no estás viendo, porque estás viendo lo contrario. ¿Cómo es probada la fe? La fe es fácil probarla. Te voy a dar casa, al otro día tintina, ya en una casa. Te voy a dar carro, tintina, te voy a dar salvación. ¿Sí entiende? La promesa tiene una espera, porque hay un proceso, hay un desierto que correr, que cruzar, una carrera que correr y una batalla que pelear. Amén. Porque Pablo al final, cuando ya el Señor lo llamó, dijo, he ganado, he vencido. He peleado la batalla, he corrido la carrera y he guardado mi fe. A todo hijo de Dios le corresponde eso. Y esto tiene mucho que ver con la voluntad de Dios, porque en esta carrera que hay que correr, en este desierto que hay que cruzar, en esta batalla que hay que pelear hay una voluntad, y nos tenemos que sujetar a la voluntad de Dios. Porque a veces nos desanimamos cuando el Señor no cumple lo que nosotros queremos. Pero el Señor ya tiene algo trazado, iglesia. Amén. Él ya tiene todo, ya está hecho. Nosotros somos parte del propósito. Nosotros no somos el propósito, somos parte del propósito de Dios. Entonces aquí está la promesa, ¿cierto? Pero el Señor le demanda a quienes, a ti y a mí. Porque Él dice que el alma que nos ha entregado para adquirir la promesa es la palabra, iglesia, que nos dio, que salió de su boca, la palabra que nos sustenta todos los días. Yo reconozco que a mí me mantiene en pie esta bendita palabra. A mí no me mantiene en pie los hombres, a mí me mantiene en pie esta palabra, porque cuando yo desmayo, esta palabra misma me levanta. Amén. Porque cuando yo, iglesia, estoy claudicada a veces porque uno duda, vienen datos, esta bendita palabra, iglesia, aclara mis pensamientos. El Señor afirma, iglesia. Amén. Es por esta bendita palabra que yo he sido libre. A ti te puede venir a aconsejar una cantidad de gente, un psicólogo, el que quieran. Pero esta palabra siempre trae paz. Amén. Aquí encuentro yo la paz, el reposo, mi refugio, mi esperanza, no en los amigos. ¿Cómo va a ser mi pastora la fortaleza mía si a veces ella necesita ser fortalecida? ¿Cómo yo puedo ser la fortaleza de ella? Nuestra fortaleza tiene que ser Cristo. Amén. Y Él es el que derriba todas las fortalezas que el maligno ha sembrado en la mente y en el corazón del hombre. Gloria a Dios. Solamente dice el Señor y te dice en esta noche, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Es que yo soy muy valiente. Yo creí, el Señor me dijo que me había llamado porque yo era fuerte. Y me malinterpreté, porque cuando el Señor, yo me confiaba en mi fuerza, vino y me las quitó. Digo, yo soy tu poder y tu fuerza. Esto eres tú sin mí.
ni bañarme quería. 12 días estuve en un proceso en mi casa. Mira, yo te dije que eras fuerte porque yo fui que te preparé. Soy yo tu fuerza y tu fortaleza. Me quitó la fuerza y la fortaleza que tenía. Yo soy. Benditos sean los procesos del Señor, porque hoy puedo decir con toda autoridad que Él sí es mi fortaleza y Él es mi fuerza. Amén. Porque me tocó reconocerlo de esta manera, Amén. pero lo reconocí. Pero muchos dicen, Él es mi fortaleza, y apenas viene el enemigo y ataca. ¿Dónde está la fortaleza? Porque tu fortaleza está en ti mismo. En la debilidad que tenemos, iglesia, hay que entregársela, y Él afirma nuestros pies. El Señor afirma nuestros pies, sin importar por lo que estés pasando, iglesia. Él afirma nuestros pies. Amén. Él debería ser nuestra fortaleza. ¿Para qué? ¿Para qué nos dice que nos esforcemos y seamos valientes? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés, que te mandó. No te apartes de ella, ni a tu diestra ni a tu siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Él no te dice que te esfuerces y seas valiente para las añadiduras, para cuidarnos de guardar lo que el Señor nos ha dicho. Amén. Porque esto es lo que el enemigo nos viene a robar. Nuestra fe en Él. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Si tú permaneces aquí, el Señor dice que ella no escribe la palabra en piedras, sino en los corazones y en las mentes de los hombres. Y nunca se apartará, porque Él es el que ha puesto su palabra en nuestra boca, iglesia, para plantar y para edificar, para derribar y para destruir toda obra de tinieblas, pero plantar y edificar, iglesia, en nuestra casa o donde quiera que estemos. Para eso colocó la palabra en nuestra boca, para que cuando el enemigo tienta, le digas: escrito está, escrito está, escrito está. Porque Él coloca, Él escribe. Dígame, todos los que han venido aquí, el Señor ha tenido palabra. No ha sido palabra de hombre, sino palabra de Dios. Amén. Porque lo único que se va a cumplir, y donde está la autoridad y el poder, es en la palabra. No en la palabra de los hombres, sino en la palabra de Dios. Amén. Y han visto que esta palabra ha tenido poder en sus vidas. Cuando no tiene, cuando no ven, cuando hacen su voluntad y no lo que escrito está. Porque dice, sino que de día y de noche meditarás en Él. Igualito. De día y de noche, ¿qué? ¿En qué? Porque llegamos a tener la mente de Cristo. Es por eso. Porque Cristo es el verbo. Meditarás de día y de noche. Y hay gente que hasta deja de vivir un poco de días. Y se les olvida lo que el Señor me decía. Que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que no ignoremos las maquinaciones del maligno. Porque creemos que como no se ha presentado nada natural, tenemos un enemigo espíritu que tiene mucha paciencia, más paciencia que los hombres. Así es. Que trabaja en lo sutil, tentando suavecito hasta que los vuelve fríos, insensibles, y los aparta. Meditarás de día y de noche en Él, en esta palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Para poder hacer, ¿qué tiene que hacer? Meditar de día y de noche. Sales de aquí, habría que meditar en lo que Él nos habló. Pero sales de aquí, pum, dato, y no medita, sino que el enemigo va a meditar. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, iglesia. ¿Todo qué? Porque a veces salen las cosas mal. Aquí está escrito: ¿palabra de Dios o palabra del hombre? Hay que meditar en esta palabra y obedecerla para que todo salga bien. Ahora, aquí está la promesa del verso 7 y 8. Está que lo que tenemos que hacer tú y yo. Pero en el capítulo 9 dice: no temas, porque por querer esta palabra se va a levantar el maligno.
estamos batallando con la añadidura, el Señor te dice en esta noche, la batalla es de fe y lo que te quiere robar es la fe. Y lo que tienes que alimentar en ti es la fe, iglesia. Por la fe es que somos justificados, la fe en el Hijo de Dios, no la fe en nosotros, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, porque nos pasaría lo mismo de Pedro en esa, no, pues que yo estoy bien, y cuando a la hora de la batalla sacan la espada y cortan la oreja. Cuando el Señor dice es espiritual, es por la palabra, sométase a mí esta palabra, resistan al diablo para que huya. La batalla, iglesia, no es con la salud. La batalla no es con el vecino, no es con la familia, la batalla es de fe. Y es ahí donde tenemos que trabajar, es por el poder de esta bendita palabra. Amén. El enemigo es espíritu, Dios es espíritu. Y tú y yo tenemos que andar en el espíritu. Amén. Mientras que andemos en la carne, porque dicen el que anda en la carne piensa las cosas de la carne. Pues sí, que a mí que me afecta eso, igual soy carnal. Eres iglesia. Estás expuesto, estás vulnerable al enemigo, porque él es el que alimenta la carne, y cuando estás carnal te ataca, y por eso muchos caen y sienten que no se pueden levantar. Pero aún así el Señor siempre te envía una palabra para que vuelvas a tener fe en Él. Amén. Y te levantes, iglesia, como a muchos los quieren que levantar en esta noche. Amén. Y decirte, iglesia, es por fe, es por fe. Estás enfocado en la añadidura, estás enfocado en el problema. Cree en el Señor Jesucristo y tú, tu casa serán salvos. Amén. Esto es lo que deberías tener aquí. Yo digo, Señor, yo no puedo menguar. No puedo menguar porque es que la salvación mía y de mi familia. Ya las añadiduras pasan a un segundo plano. Amén. Aún los problemas familiares pasan a un segundo plano. Porque yo ya no me voy a querer separar. Yo quiero que mi esposo sea salvo y mi hijo también. Amén. Esa es la batalla que tengo todos los días, de seguir creyendo que fiel es el que hizo la promesa. Amén. Pero nosotros a veces no miramos eso y a veces estamos sirviendo de piedra de tropiezo para nuestros seres queridos. Porque creemos que el problema es el esposo, la esposa. Bendito sea el proceso que el Señor hizo a través de mi esposo. Hoy bendigo a mi esposo porque Él fue el que me limó a mí, iglesia. El Señor lo usó. Y yo lo tuve que entender después. Porque Él tiene que quebrantar la soberbia y el orgullo de nuestro corazón. Amén. Cuénteme, hermano, ¿su esposo era mal esposo? No, iglesia, estoy hablando de proceso. En la batalla de la fe. Escucha, iglesia, mira a tu familia, mira a tus hijos. Si tienen sus hijos aquí, mírenlos. Miren sus padres, miren sus hermanos. Vale la pena creer. Abraham fue justificado por fe. Era el Dios de Abraham, pero tenía que ser el Dios de Isaac y tenía que ser el Dios de Jacob. Y yo ruego hasta que mi Dios sea el Dios de mi hijo también. Hasta ahí hay que perseverar, iglesia, hasta dar a conocer nuestro Dios que es real, que es fiel, que es verdadero. Amén. Pero nosotros nos hemos desenfocado, la batalla es de fe. Pero mira lo que nos dice y con esto finalizamos. No es fácil, Él lo sabe, no ha sido fácil. Él sabe la batalla que tiene cada uno de los que estamos aquí. Hay una promesa, hay algo que debemos hacer y Satanás va a hacer lo posible para que no permanezcamos ahí. Que no te congregues, para que te desanimes, para que dejes de oír la palabra, porque la fe viene por el oír, que el oír esta bendita palabra. Amén. Porque tú no puedes salir igual en esta noche como entraste, iglesia. Y me dice el Señor que la fe no consta de nuestra voluntad, porque dice, en que yo tengo fe que esto va a pasar. No, la fe que tenemos en Dios es que no importa lo que pase, seguimos creyendo en Él. Amén. Porque la fe que nosotros queremos tener, yo tengo fe que el Señor va a hacer esto. Y no lo hace y nos enojamos con Dios. La fe que el Señor quiere que tengamos es la fe en Él, que Él sabe que nos conviene, iglesia, y que a los hijos de Dios, si creemos y nos sometemos a Él, todo nos va a ayudar para bien. Mira, dice otra vez el Señor, que te mando que te esfuerces otra vez, iglesia,
Y seas valiente, dice el Señor. ¿Por qué nos pide valentía? Porque los dardos del enemigo van a traer temor y van a desanimar para no esforzarnos, para no ser valientes, iglesia. Y Él nos vuelve a decir, yo te dije al inicio, esfuérzate y sé valiente. Y has tratado de batallar, pero tus fuerzas. Hoy te digo que es por mi Santo Espíritu. ¿Por qué? Hoy te digo otra vez, iglesia, nos dice el Señor, esfuércense y sean valientes. No teman ni desmayen. Que nos está diciendo que no desmayemos. No importa la circunstancia que estés viviendo, puede ser adversa. No desmayes, iglesia. El Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. Amén. Él no quiere hacernos mal, Él nos quiere hacer bien. Aleluya. Y a veces quiere hacerle bien a los que queremos, pero no entendemos su propósito. Pero el Señor siempre querrá hacer bien. Amén. Y no mal. Él es vida y no muerte. Amén. Él es bendición y no maldición. Él es un Padre bueno, no es un Padre malo, iglesia. No teman, nos dice el Señor. No nos desanimemos, no nos desmayemos, iglesia. Porque Jehová tu Dios estará contigo. Amén. En donde quiera que vayas, por su bendito Espíritu Santo. No importa por lo que pasemos, iglesia. Yo sé que muchos de ustedes están pasando por momentos difíciles. Pero no duden que Él está ahí con ustedes, iglesia, y está conmigo. Él siempre ha estado, si estuvo antes de conocerlo, porque si no hubiese sido por Él, nosotros no estaríamos vivos. Él está con nosotros, pero ese estar con nosotros es que consultemos con Él, que le preguntemos cuál es su voluntad y no la nuestra. Yo estaré con ustedes en donde quiera que vayan. Esa es la promesa que Él nos hace en esta noche. Amén. Para que tomemos ánimo nuevamente, iglesia. Porque el Señor le tuvo que decir también eso a los discípulos. No temáis, yo soy. No teman, yo soy. Hay cosas que dolerán. Pero iglesia, entiende. Nosotros tenemos en lo natural una corta vista. Tú y yo miramos, bueno, algunos mirábamos naturalmente. Creíamos que lo que le pedíamos a Dios era lo que convenía. Hasta que yo entendí que el Señor vino por almas. Que el Señor pareciera a veces hay cosas momentáneas que vamos a tener que vivir. Pero para mí la victoria más grande es que un alma sea salva. Amén. No tanto, una victoria no es algo material. La victoria es que un alma sea salva. Porque esa alma le costó su sangre, iglesia. Él no derramó su sangre en la cruz por una cosa material. Él lo hizo por nuestras almas. Amén. No miremos cortamente, miremos las almas. Y que el Señor sabe que conviene, iglesia. Él nos quiere salvar a nosotros y a nuestras familias. Y nuestra voluntad a veces es piedra de tropiezo, iglesia. Ese es el mensaje que el Señor trae. No temamos más ni desmayemos, iglesia. Él está con nosotros. Y Él prometió que estaría con nosotros hasta acá. Amén. Padre, te doy gracias. La gloria ahora para ti. Te clamo para que esta palabra, Señor. Oh, Señor. Traiga bálsamo, traiga sanidad, traiga consuelo, traiga esperanza, Señor. Para que esta palabra, Señor, oh Padre Santo, sea refrigerio para aquellos que lo necesitan, Señor. Tú no te has olvidado de ninguno de nosotros. Tú hiciste la promesa que estarías con nosotros hasta el fin. Tú no nos dejaste huérfanos. Tú dejaste a tu bendito Espíritu, Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Tú estás con nosotros. Hasta el día de hoy, Señor, sigues cumpliendo tu promesa, que no nos dejarías ni nos desampararías. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, para que venga el otro Consolador. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Porque cuando más, Señor, débiles hemos estado, cuando hemos sentido que no podemos más, Señor, tú vienes y levantas, Señor, nuestros brazos caídos, nuestras rodillas endebles, Señor, nuestro corazón apocado. Hoy oro por aquellos, Padre Santo, que tienen tristeza en su corazón, Señor.
Oro para que puedan entender, Señor, que tú traes paz, gozo y salvación, Señor. Que tú cambias la tristeza en gozo, Señor, en baile. Padre, que tú anhelas, nos amas tanto, Señor, que tú quieres esa eternidad con nosotros, Señor. Oh, Señor, y yo quiero esa eternidad contigo, Padre, yo la quiero. Haz de nosotros lo que tú quieres, Señor. Haz de nosotros las personas que tú quieres que seamos, Señor. Séllanos, úngenos, Señor. Lávanos y límpianos cada día más, Señor. Guárdanos, Señor, en ti, bajo la sombra de tu mano, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre mío. Ayuda a todo aquel que tiene incredulidad, Señor. Te lo pido, Padre Santo. Pon con querer y hacer en aquellos que ya no quieren oír el mensaje. Tú eres quien los trae. Tú eres, Señor, quien lo hace. A todos los que estamos aquí con cuerdas de amor nos has traído, Señor. Aquellos que están conectados por enlaces, Señor, y que llega este mensaje, Señor. Te pido que seas tú fortaleciendo en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Porque tú eres nuestra fortaleza, eres nuestra roca. Eres tú, Señor, oh Padre de la gloria, Señor, nuestra roca fuerte. Jehová Nisi, Jehová Jireh. Tú eres, Señor, nuestro Dios, Dios todopoderoso. El Dios de Israel es el Dios de nosotros. Oh, ayuda a los débiles en la fe, Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdalos, Padre, que puedan clamar como aquel varón que dijo: Señor, creo en ese mensaje que has dado en esta noche, pero ayúdame con mi incredulidad, Señor, aumenta mi fe, que puedan clamar, porque escrito está que si clamamos a ti, tú responderás, Señor.